lunes el ministro de Relaciones Exteriores expuso una queja formal en el consulado boliviano por los dichos de Evo Morales en contra del presidente Sebastián Piñera. Esto a solo días de que se reúnan por primera vez los agentes de ambos países en el organismo internacional. Vamos a conversar sobre este tema. Nos acompaña en CNN Chile Cristian Fuentes, analista internacional de la Universidad Central. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Y también trabajo en la Fundación Chile 21. Perfecto. Bueno, vamos a analizar un poco porque hay una semana relativamente clara, si bien esto se va a prolongar durante harto tiempo, pero lo que ha marcado la semana sin duda han sido un poco las declaraciones de Evo Morales y particularmente que nuestro país presenta esta queja formal. ¿Qué significa esto? Es un poco una advertencia, esto se usa en diplomacia, de que efectivamente a Chile le parece que se ha sobrepasado el presidente de Bolivia por los términos usados contra el presidente de Chile. Ahora, desde el punto de vista del análisis que hacen tribunales internacionales, que haya dos países que estén en constante enfrentamiento, que haya estas palabras cruzadas entre lo que dice Evo Morales y nuestro presidente, el presidente Sebastián Piñera, ¿tiene alguna injerencia? ¿Influye en algo el clima, el ambiente entre dos naciones que concurren a una entidad internacional? No, en el caso del derecho no. Los jueces resuelven en derecho, por lo tanto lo que esté sucediendo en los países no tiene importancia en ese sentido. Pero lo cual no significa de que haya que estar en una constante guerrilla de declaraciones. Yo creo de que hay que bajar el tono y creo que hay que comportarse a la altura. Y ahí en ese sentido tal vez se ha equivocado la administración de Sebastián Piñera en responder constantemente, tal vez debería tener una postura de repente de no estar constantemente dando alguna respuesta a los dichos de Evo Morales. ¿Podría eso ser mejor, por ejemplo? Yo creo que sí, yo creo que debiera tener una postura distinta. Me parece a mí de que además esto de insistir, de que soberanía, de que se va a defender hasta el último metro, me parece que es excesivo. Y esa postura a nivel también regional, a nivel también del análisis, por ejemplo, que sabíamos hacia los medios, de decir que nuestro país es poco amistoso, es poco solidario, pensando también en que estamos también a la espera de un resultado de un fallo con Perú. Desde el punto de vista tal vez más político, ¿qué influencias puede tener respecto al análisis que se hace de nuestro país? Sí, desde el punto de vista político, por cierto que tiene influencia, pero como decía antes, los jueces fallan en derecho. Entonces a los jueces no se les pautea por los diarios, por la prensa, y además ellos son muy celosos de eso. Incluso yo creo de que en muchas ocasiones los jueces ni siquiera leen los diarios o ven televisión con respecto a noticias, digamos, que puedan salir de los países que están en litigio. Eso es lo que corresponde, porque como decía antes, se falla en derecho. Pero el ambiente, ¿no? Sobre todo, digamos que afecta a la visión de los países en su propia región, digamos, etcétera. Eso sí. Ahora, desde ese punto de vista, por ejemplo, estamos a la espera, cortas ya, del resultado del fallo en el caso del diferendo con Perú. Que sea favorable o adverso, ¿tiene alguna relación? ¿Se puede hacer algún nexo con lo que pueda suceder con Bolivia? Eventualmente, podría ser de que uno por extensión pensara que si el fallo es demasiado desfavorable a Chile, querría decir de que las posiciones chilenas basadas en el derecho tradicional podrían estar cambiando. Y en ese sentido a lo mejor Bolivia tendría mucha más oportunidad de que su tesis sea, digamos, aceptada por la Corte. Pero son dos casos distintos. Hay uno que es muy claro, que es el de Perú y Chile, y que según Perú no están definidos los límites marítimos. Eso es muy claro, en el derecho, digamos, hay una amplia tradición, etcétera. En el caso boliviano no, el caso boliviano es mucho menos claro, ¿no? El tema de los derechos expectativos, sí, claro. El tema de porque que las declaraciones, digamos, que obligan al país que las hizo, y hay una confusión entre lo que es una negociación y lo que es una obligación, etcétera, etcétera. Eso es mucho más complejo, el tema de Bolivia.
En ese caso, sabiendo que no hay una comparación, sobre todo porque tal vez en el caso con Perú hay una cierta interpretación y en el otro sentido hay posturas totalmente distintas, pero sí se repiten los equipos en el caso del diferendo marítimo con Perú y Chile. ¿Eso podría ser un antecedente, por ejemplo, si no nos va bien respecto a cómo se realizó el trabajo por parte de los agentes y los coagentes chilenos en la representación que están teniendo ellos ante tribunales internacionales, o no es tan así? Pareciera, porque todavía no está claro que se van a repetir los equipos. Todo por lo menos da a entender un poco eso, de acuerdo a las pretensiones que hay por nuestro gobierno. Yo creo que lo que se está haciendo es recurrir a gente que tiene experiencia y que conoce los temas, y eso me parece muy bien. Además creo que también se está de alguna manera tratando de superar el haber designado a Felipe Bulnes prácticamente sin consulta a nadie. Eso lo define. ¿Un error? Yo creo que en ese sentido sí fue un error. Y fue un error porque pasa por su experiencia en el tema, pasa también por las responsabilidades que tiene como embajador en Estados Unidos. Sí, pero sobre todo porque en primer lugar este es un tema de Estado, es decir, tanto el oficialismo como la oposición tienen que estar involucrados. O sea, yo digo que se consulte, no estoy diciendo de que se nombre a alguien de la oposición porque supuestamente podría ser gobierno a partir de marzo próximo, no, estoy diciendo la consulta, aquí no se consultó. En segundo lugar, me parece que Bulnes no tiene la experiencia necesaria como para llevar adelante este caso. Y en tercer lugar, las cosas no se hacen así, ¿no? Es como pensar, bueno, que no van a haber mayores cambios, de que a lo mejor la oposición importa tanto, Bulnes es efectivamente abogado, digamos, y algo conoce los temas. Yo creo que se ha llevado mal ¿Qué tipo de impas que tal vez tienen que ver más bien con nuestra política local? ¿Pueden haber costos el día de mañana en la representación de nuestro país en los tribunales internacionales? ¿La inexperiencia? La inexperiencia, por supuesto que sí. La inexperiencia sí puede significar costos. Ahora el tipo de nombramiento, la forma como se nombró, no, porque es una cuestión más bien formal y que tiene que ver con la política interna nuestra. Pero creo que a mayor confianza debiera haber sido un proceso con mucha consulta, haber elegido un abogado experto realmente, con la visión, digamos, tomando en cuenta la visión de todos los sectores, y creo que no fue así. Y eso, como decía antes, a mí me parece un error. Ahora, usted también da con un tema que será parte del análisis, que tiene que ver qué sucede si es que hay un cambio de administración en nuestro país. Si, por ejemplo, la oposición logra llegar al poder, ahí pudiese darse algún tipo de cambio en la postura que tiene nuestro país, porque primeramente hablábamos de que ha sido bastante intransigente, si es que lo podemos denominar de esa forma, en decir, nosotros no tenemos nada pendiente con Bolivia. Pero hemos escuchado, por ejemplo, en el caso de Michelle Bachelet, que sí tuvo otra postura y que el propio Evo Morales en algunos casos hacía referencia a eso, a la diferencia que hubo entre la administración de Michelle Bachelet y la de Sebastián Piñera. Yo creo de que lo central no. En lo central, por lo que se ha sabido en la prensa, en ningún momento el tema de la soberanía en el gobierno de la presidenta Bachelet se conversó siquiera, el tema de soberanía. Pareciera ser que se conversaron otros temas, ¿no? Pero no es. En segundo lugar, la visión central de Chile creo que tampoco variaría. Podría haber algunos énfasis a lo mejor distintos en el estilo, ¿no? En la forma como se aborden los temas, pero en los temas centrales no. Quisiera recordar también desde que antes de que lo nombraran ministro de Economía, el señor Longueira opinaba más o menos parecido y hablaba de charaña, había una la posibilidad de una charaña 2, el general Cheire también decía lo mismo, pero ahora que estamos en campaña, todos dicen ni un metro de territorio, etcétera, etcétera. Eso. Ahora, para finalizar, un poco también para que la gente entienda qué va a suceder puntualmente este día 12 de junio con respecto a lo que sucede con la demanda marítima entre Chile y Bolivia. Tengo entendido que ahí se establecen un poco las pautas de cómo va a seguir el caso y tiene que presentarse la memoria, o sea, ahí se fija un plazo para que se presente la memoria por parte de Bolivia y ahí empieza en realidad el procedimiento. Perfecto, bueno, vamos a estar atentos a eso y sin duda también a todo el análisis a nivel nacional y sobre todo nuestras relaciones bilaterales con Bolivia respecto a lo que pueda suceder. Le agradecemos muchísimo haber estado junto a nosotros. Creo que hay que estar muy tranquilos y confiar en que tenemos la razón,
pero a la vez también tener una visión un poquito más amplia de los temas. Perfecto. Muchas gracias por haber estado junto a nosotros. Muchas gracias a usted. Vamos al corte y volvemos pronto con más noticias.